36 son los minutos que nos separan de la hora 11 en toda la República Argentina, con una temperatura actual en Caleta Olivia de 8 grados centígrados. La térmica un tanto más baja debido al viento que recorre nuestra ciudad a 37 kilómetros sobre la hora de forma regular, pero con ráfagas que llegan hasta los 53 kilómetros sobre la hora, Señores, presentamos a nuestro politólogo de confianza. Ya está junto a nosotros el señor Carlos Murúa. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va, Gastón? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien. La verdad que bien. Un ¿Buen jueves o le el cuesta trabajo. llegar al jueves? Y lo que pasa es que ya comencé hace rato, Claro. entonces tengo, continuar un poco más también. ¿Pero le queda la poco jornada. hilo en el carretel para llegar al viernes bien o llega escupiendo sangre? No, está bien, no, llegamos bien. Ah, bien, llegamos buenísimo, Sí, buenísimo, buenísimo. En estos momentos se está desarrollando lo que es la presentación en vivo de este relanzamiento del sitio de turismo con inteligencia artificial integrada, en donde se puede hacer un chat interactivo y preguntarle acerca de cuestiones, bueno, netamente con la cuestión del circuito económico de Caleta Olivia. Hablamos de, dónde puedo ir a comer, qué hotel me recomendás para. La verdad que está muy bueno, y en estos momentos en el Cine Municipal de Caleta Olivia se está desarrollando entonces el relanzamiento de la página oficial de turismo de la Municipalidad de Caleta Olivia. Por otro lado, vamos directamente a algunas informaciones que tienen que ver con el ámbito provincial, y esto, bueno, que por lo menos sorprende la denuncia que presentó en su momento Pedro Luxen, como jefe de gabinete de la provincia de Santa Cruz, en donde, bueno, decía que había una persona de la policía de Santa Cruz que estaba haciendo investigaciones, siguiendo. No, Carlos, digo, ¿de qué trata todo esto? Porque no se entiende políticamente, ¿no? Sí, es un hecho de una gravedad, la verdad, inusitada, ¿no? No recuerdo, la verdad, que desde que volvió la democracia, un hecho de estas características en los últimos años en la provincia de Santa Cruz, sobre todo, ¿no? Porque es el propio jefe de gabinete que está denunciando que la policía de Santa Cruz, que responde a un ministro, que es el ministro de Seguridad, Pródromos, está denunciando seguimiento, ¿no? Y no solo eso, sino que directamente solicitó protección urgente de fuerzas federales. Pero Algo no había solo pasado, digo, con el DDI en su momento a nivel con un ministro de Alicia Kirchner, ¿no? ¿Recuerdo? en su momento, pero Sí. Disputas dentro del gobierno, porque No, otra cosa... disputas dentro del gobierno, Claro. no, sino DDI. Estamos hablando de lo que es también la cuestión de la división de investigaciones y demás, Claro. que habían tenido algunas situaciones de inteligencia para con un exministro de Alicia Kirchner. Un ex ministro. Bueno, acá lo que hay, me parece que también es el dato político que esto está pasando. El Pedro Luxen, hasta donde nosotros sabemos, continúa siendo jefe de gabinete. Todos en ejercicio. Entonces, claro, están todos en ejercicio. Obviamente que el otro caso también implicaría una cuestión a investigar, obviamente, de que todo sea hecho. Pero lo que estamos viendo acá es que aparte de esta cuestión institucional, también hay un dato político, porque han pasado casi 24 horas y no se ha pronunciado sobre el tema ni Pedro Pródromos ni el gobernador. Entonces lo que ve acá uno es sinceramente una falta de liderazgo, una falta de autoridad, un desgobierno donde no se salen a responder cuestiones graves, como es la denuncia. El propio jefe de gabinete que está denunciando y que está pidiendo protección porque la policía de Santa Cruz lo está persiguiendo. Entonces, y recordemos, ¿no? O por lo menos gente de la policía de Santa Cruz que responde al ministro Pedro Pródromos, y no nos podemos tampoco hacerlo desentendidos con la interna política que muchas veces se ha comentado que existía entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno, y recordemos con los heridos, entre comillas, ¿no? Que dejó la negociación de la policía con el gobierno. ¿Y tenemos ¿no? un el porqué de esta conflicto. interna? Bueno, evidentemente no se sentían representados. De hecho, los policías pedían negociar con Pedro Pródromos y que no esté presente Luxen, porque decían que no había respondido a los requerimientos o que se había comprometido a una serie de cosas que después no había cumplido. Okay. ¿No? O sea, en el medio de la falta de credibilidad. Sí. Okay. Esa cuestión. Pero evidentemente lo que se está viendo acá es que la principal figura que está por arriba de los ministros, que es el gobernador, que ordene el tema, que se explique por parte del área de prensa, por parte de el área de medios del gobierno provincial, que salga a explicar esta situación y que evidentemente haya una resolución del tema. Y han pasado varias horas y todavía no hay ningún tipo de novedad o de postura oficial sobre esta situación. En esta entrega que hubo de 40.000 pares de zapatillas con prensa allí, ¿no hubo ninguna respuesta? ¿Nadie le preguntó?
Tengo entendido que no hubo ninguna pregunta sobre el tema. Tengo entendido que no hubo ninguna pregunta. Uno imagina que si el gobernador se expresó sobre ese tipo de cuestiones, habría salido en todos los titulares, ¿no? Evidentemente uno estuvo buscando y no ha encontrado todavía declaraciones en ese sentido, lo que me parece que cada hora que pasa, sí, creo que se agrava la situación y que en este caso el gobernador tendría que salir a aclarar este tipo de situaciones a través de, algún tipo de ministro, alguien que hable sobre esto, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones evidentemente de una gravedad institucional y obviamente también una gravedad política, porque evidentemente hasta el propio gobernador está siendo incapaz de ordenar las internas que hay dentro de su gabinete, ¿no? Aparentemente. O de responder o de defender a sus propios ministros, en este caso el ministro Pedro Luxen. Obviamente que hay intrigas, ¿no? ¿Cómo es la relación hoy de Vidal con Luxen? Evidentemente se hablaba de Luxen, que no aparece, o Luxen que no estaría teniendo el rol que tenía. Recordemos que el desgaste que ha sufrido el ministro en este año fue muy grande, ¿no? Recordemos los primeros meses del año donde se hacía esta figura de Super Luxen, que venía a resolver los problemas, que venía Caleta Olivia, que se reunía con Pablo Carrizo, que decía que iba a resolver los problemas de los municipales. Bueno, evidentemente ante la situación grave que está pasando en la provincia en cuestión económica, no hubo una solución tampoco desde el lado de la política. Volvemos a lo mismo, ¿no? Había como una cuestión de superposición, ¿no? Entre la mirada que tenía el ministro de Seguridad ante lo que era este reclamo de autoconvocados de la policía, en donde sabíamos que en un principio optó por quitarle legitimidad a lo que era este reclamo y desestimar el estatus, mientras que Luxen, por otro lado, armaba mesas de negociación, ¿no? Esto era lo que empezó a encontrar posturas entre ellos. Sí, evidentemente, estas internas que muchas veces suceden, pero a las internas hay alguien por arriba que las ordena, ¿no? Y lo que vemos acá es que evidentemente hay una cuestión del manejo político del gobernador que a mí sinceramente me sorprende. Uno podría esperar de Claudio Vidal en la Asunción, digamos, alguien que manejó de la manera que manejó el sindicato de petroleros durante tanto tiempo, ¿no? Que por ahí le cueste ordenar este tipo de cuestiones. Sinceramente me sorprende, pero eso tiene que más que nada con una valoración, ¿no? Y con una ponderación positiva en todo caso que hacía de cómo había logrado mantener un liderazgo muy fuerte durante toda su estadía en el sindicato de petroleros privados, cosa que le está costando un poco más en la gobernación, evidentemente. Bien. Pero el tema es que me parece que tiene que haber una decisión, porque ¿qué es lo que está pasando acá? Luxen hizo una denuncia que no tenía asidero, Pródromos o alguien no controla a la policía que está mandando a espiar a sus propios ministros. Entonces, ahí hay cuestiones que se tienen que responder. ¿Cuál de las dos es? Porque yo sinceramente no lo sé, pero me parece que quien tendría que saberlo es el gobernador, de decir, tiene razón Pródromos, tiene razón Luxen, y aclarar qué es lo que está pasando acá, porque estas cosas evidentemente son graves, ¿no? Claro, digo, como para hacer un repaso, ¿no? Entiendo de que el jefe de gabinete de la provincia de Santa Cruz solicitó la intervención de fuerzas federales ante no sentirse protegido por las fuerzas provinciales que coordina uno de sus ministros. Claro, no, directamente siendo espiado, dice, estoy siendo espiado por la policía de Santa Cruz. Evidentemente, quien se encarga de la seguridad acá es la policía de Santa Cruz, y en ese caso no me siento seguro. Claro. ¿Sí? De la policía que controla el propio ministro, mi propio compañero de gabinete. Claro. Entonces, estoy pidiendo la protección de fuerzas federales. Entonces, porque temen por la integridad de su familia, habló directamente de su casa, de su domicilio particular. Exactamente, sí. Habló y no dijo, es una cuestión, que se investigue quién de la policía me está mandando a espiar. Dijo, mi familia está corriendo riesgo. Claro. Dijo, ¿no? Entonces son cuestiones muy graves y que tiene que haber una respuesta política, ¿no? Y en este caso van pasando las horas y todavía no las hay. Evidentemente sería bueno también, como vos decías, ayer el gobernador estuvo hablando y me parece que no fue consultado sobre este tema. Entonces es también una tarea de los medios, que tienen llegada al gobernador, que los invitan a estos actos, porque no invitan a todos los medios, sino que invitan a algunos nomás, que vayan y que hagan las preguntas que tienen que hacer también, ¿no? Porque evidentemente hay algo que está fallando. Bueno, en noticia entonces en materia política a nivel provincial, esto que todavía siguen siendo una incógnita, un signo de pregunta alrededor de toda la cuestión. Por otro lado, ayer quien salió a hablar también en algunos medios locales es el propio
Carlos Godoy, Ujú. más conocido como Carloncho dentro de la Diputación, también por Pueblo en caso de Río Turbio, en donde se habla del nuevo código electoral que empezaría a poder llegar a definirse entre octubre y noviembre, ¿no? Ujú. Esto es una de las grandes novedades porque sabemos que se trata ya en la Comisión Especial de Asuntos Constitucionales que vuelve a reunirse el próximo 9 de septiembre. En Mm. el medio de algunas definiciones que son por lo menos interesantes. Ujú. Se busca en un borrador, en este primer boceto que se diseñó entre las partes, se busca en primer lugar las PASO. Ujú. Unión por la Patria estaría de acuerdo con esto, el oficialismo todavía no tanto. Bueno. Por otro lado, Ujú. la cuestión de desdoblar las elecciones. Hoy sigue siendo una interrogante. ¿Se desdobla, no se desdobla? Ujú. ¿Qué va a pasar? ¿La gobernación por un lado? Por otro lado, Y, intendencias y sí, Ejecutivo Nacional. ¿Qué pasa? hay una serie de cuestiones que, bueno, en la mayoría de las provincias es el propio gobernador, ¿no? Quien decide el llamado a las elecciones. Claro. Habría que ver bien ahí si la ley electoral de Santa Cruz va a decir, bueno, las elecciones tienen que ser concurrentes, pero generalmente es una atribución del gobernador en las diferentes provincias decidir cuándo son las elecciones, ¿no? Bien, bueno. Te llevo de vuelta a la cuestión, nos quedaba una cosita Dale, del caso dale. Luxen, Sí, sí, dale. porque es, los dice el diario Nuevo Día, que la oposición, el bloque de Unión por la Patria en la legislatura, va a pedir explicaciones, y es el diputado nacional Carlos Godoy quien dijo que va a pedir explicaciones en la legislatura Ajá. por la denuncia presentada por el jefe de gabinete, bueno, sobre estas tareas de vigilancia en su hogar, ¿no? Y no solo eso, sino también la protección urgente de fuerzas federales al sentirse desprotegido, recordemos, bajo su propio gobierno. Dice, ¿qué dijo Carlos Godoy? Si le pasa al jefe de gabinete, a la persona de confianza del gobernador, que lo están investigando, que lo están siguiendo y demás, ¿qué queda para el vecino común? Planteó Godoy al analizar la gravedad institucional que, bueno, tiene esta denuncia, ¿no? Así que eso, la novedad ahora, la legislatura va a pedir hacer un pedido de explicaciones. Bueno, sí, por lo menos el mensaje Ujú. es extraño, hablando, digo, de que se siente desprotegido en un gobierno que integra. Ujú. Es extraño, por lo menos es extraño. Bueno, por otro lado, retomando lo que era este punteo de ítems que me parece importante tocar, que tiene que ver con este nuevo código electoral tras la derogación de la ley de lemas, Ujú. se habla también de la cuestión de un balotaje en elección de gobernador. Sin embargo, bueno, Godoy considera que esto no es tan viable. Ujú. ¿Eh? Bueno, balotage. Sí, Bueno, hay que modificar la constitución para eso. claro. Me parece que no están los números, ¿eh? Hay algunas Una reforma de interpretaciones. constitución provincial. Claro, la constitución provincial, me parece que es clara la constitución que dice elección simple. Elección simple Total. es sacás un voto de más Bien. y sos gobernador. Ficha limpia tendría buen curso. Ujú. Dentro de lo que es la Cámara de Diputados a nivel provincial. Y por otro lado también se habla de limitar la reelección de intendentes. Limitar la reelección de Sí, intendentes. solo un periodo consecutivo. Bueno, es algo parecido a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, que ahora lo están queriendo sacar, ¿no? Bueno, son posiciones. A mí particularmente me parece que la gente, si quiere elegir a su intendente durante todo el tiempo, bueno, es una opinión, ¿no? Recordemos que las elecciones son limpias. Las elecciones acá en Caleta, Olivia, hemos tenido intendencias fuertes que han perdido elecciones. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que reeligió un intendente en Caleta, Olivia? ¿No? No sé si es un problema. ¿Cuándo fue la última vez que reeligió un intendente en Río Gallego? ¿Cuándo fue la última? En los casos de, por ahí, Las Heras, bueno, Piedrabuena, algún municipio por ahí un poco más Y en chico, ¿no? Caleta Olivia, que yo recuerde, El último que del reeligió, Cotillo. 2007 Cotillo, Ujú. que reelige 2007. Claro. Bueno, 20 años. Que no hay Claro, reelección. es mucho, digo, es mucho. porque del 2003, primer periodo, al 2007 al 2011, el segundo periodo. Después ya va a vicegobernación, Ujú. Río Gallegos. si mal no recuerdo. En y Río después- Gallegos solo Grasso, ahora, pero Sí. generalmente hubo pocas. Si bien obviamente históricamente muchas veces, sobre todo en las intendencias peronistas, los intendentes peronistas han usado por ahí o han tenido la intendencia de Río Gallegos como un paso previo a apostar por la gobernación, ¿no? Pero en Ahora- este caso la reelección de Pablo Grasso, el último caso que... Después pasa, Ujú. digo, con Beloni, Ujú. Nivel Calafate, que tiene... Sí, ya hace mucho tiempo. En este caso, bueno, ayer dialogamos con Boldovic, ¿no? Ujú. Uno de los grandes referentes también dentro de a nivel Santa Cruz de intendencias repetidas, Ujú. pero dijo 3 o 4 intendencias y 3 diputaciones. Sí, después... Algo así fue el número. Ujú. Bueno, después tenemos comisiones de fomentos, no sé
si esto solo sería para intendencias o también para las comisiones de fomento, porque tenemos el caso de Urrizelki, ¿no? Sí, el último caso siempre, a mí me parece que siempre decide la gente. Sé que hay gente que incluso es el apoyo no a las reelecciones indefinidas, creo que es transversal a los partidos políticos. Claro. No sé si es algo propio de un espacio o no. En ese caso, me parece que la alternancia tiene que ser una posibilidad, más no una obligación. Pero bueno, esa es la opinión personal, ¿no? En ese caso, sobre esta posibilidad. Pero Bien, bueno. perfecto. Bueno, ¿algo que haya quedado en el tintero? Sí, ayer el gobierno, bueno, aprobó a nivel nacional, ¿no? Hablamos un poquito que el gobierno, Sí. si bien viene de malas noticias, en el orden de lo político interno, sí, con las internas desatadas también en el gobierno nacional, ¿no? Karina Milei contra Toto Caputo, se habla de que Toto Caputo estaría por presentar en el mediano corto plazo su renuncia, Ok. que que Santiago Caputo también ha sido apartado del área de comunicación y que Karina Milei le dio esa área de comunicación a Santiago Oría, Okay. que evidentemente hay ante el retroceso del presidente de estas cuestiones que según él no le interesan, que son el manejo de la política y que se lo deja a su hermana, hay una especie de, el otro día escuchaba, como se dice, ¿no? Una especie de invasión o takeover, se dice, cuando un grupo de gente va y directamente toma diferentes áreas, ¿no? Y en este caso, Karina Milei junto a los Menem sigue haciéndose cargo de varios lugares del gobierno, lo que obviamente a muchos los está dejando descontentos. Pero, a su vez, tuvo una buena noticia en diputados el día de ayer porque se aprobó el paquete de inocencia fiscal 2, que es el proyecto que amplía el régimen simplificado de ganancias y limita las facultades de fiscalización de ARCA. O sea que aquellos que también habían en su momento escondido plata del Estado argentino, ahora van a ser perdonados, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que son medidas que apuntan a aquellos que tienen un pasar económico muchísimo mejor que el de la gran mayoría de la gente, mientras que en la oposición no logró, ¿sí?, imponer o sumar al debate cuestiones sobre alivios para las deudas de gran parte de la población, ¿no? Proyectos que van, obviamente, con el objetivo de aliviar la situación de mora que están pasando gran parte de las familias en la República Argentina, ¿no? Y me parece que es un deber de la oposición de marcar eso, ¿no? Que por un lado el eje del gobierno, como lo hablábamos el otro día, ¿qué es lo que le interesa? Bueno, la reforma del Banco Central, que también fue aprobada, que esta ley de inocencia fiscal que perdona a evasores, todo tipo de cuestiones que están lejos de las necesidades de gran mayoría de la población, ¿no? Me parece que ahí tiene una oportunidad, más allá de las noticias negativas, tiene la oportunidad de capitalizar ahí la oposición, ¿no? Esto. Bien, bueno, en materia informativa entonces algunas cuestiones que tienen que ver con reformas y con inclusiones de algunos tópicos también por parte del gobierno nacional. Sabemos que la modificatoria, lo decíamos un tanto más temprano al hacer la lectura de titulares, la modificatoria de lo que son algunas cuestiones dentro del Banco Central de la República Argentina, tuvieron curso mediante Garrido, que votó a favor, y Guzmán, y por otro lado en contra, Molina, Ana María Yani y Moira Danizán Sancho, ¿Cómo votó Garrido? A favor. Vota a favor. A favor, Guzmán a favor. Ya nos sorprende, ¿no? Y los 3 en contra. Separamos en minutos nada más. Tenemos a la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Caleta Olivia, no, de Río Gallegos, para que nos cuente una cuestión que tiene que ver directamente con un programa que presentan y demás acerca de la Expo Río Gallegos de Turismo, que será este fin de semana, y vamos a hablar sobre eso porque será en el Club Boca Río Gallegos y, bueno, reúne a diferentes destinos y demás, y algunas localidades van a ser parte de lo que sea esta fiesta de la Expo en Río Gallegos de Turismo. Separamos y ya venimos con más información siempre a través de nuestro portal austral.